Ok, ¿me escuchan? Sí, profe, fuerte y claro. Ok, ayer vimos lo Sí, que es el diagrama de fuerza. Vimos lo que es el diagrama hierro-carbono, ¿está bien? Y habíamos hablado sobre el diagrama de hierro-carbono, para qué servía, cómo estaba constituido, y por supuesto, que nosotros podríamos apreciar a través de ese diagrama de hierro-carbono, que podríamos apreciar las fases presentes, que cada una de las fases se llamaba ferrita, austenita, martensita, leburita, en este caso perlita, y por supuesto otra fase presente que nosotros podemos tener de esa combinación de fases, ¿ya? Que también tendríamos reacciones, reacción peritéctica, reacción eutéctica, reacción eutectoide, ¿está bien? Y dentro de las más importantes era la reacción eutéctica, ¿no? Era porque en realidad a través de ella nosotros podemos obtener, pasar de un estado líquido a un estado sólido y por supuesto también los porcentajes de carbono que nosotros podíamos obtener, porque nosotros vamos a leer la tabla en función de los porcentajes de carbono. Y la reacción peritéctica, donde se conseguían la mayoría de los aceros, ¿está bien? Entonces, de los aceros, por supuesto, del lado izquierdo de la reacción eutectoide, tendríamos lo que son los aceros hipoeutectoides, y del lado derecho de esta reacción tenemos los aceros hipereutectoides, ¿no? Unos lo llaman pro y pre, ¿está bien? Ok, de la reacción, ok, de los aceros, por supuesto, habíamos establecido que podían coexistir desde el 0 hasta el 2 punto y tanto por ciento. Yo lo coloco como hasta el 2%. Y del 2% hacia adelante hasta el 6.73%, yo lo coloco hasta el 6%, nos dan lo que son las fundiciones, ¿está bien? Por lo tanto, tenemos los aceros y las fundiciones. Los aceros, por supuesto, están en las fases presentes que nosotros tenemos de las reacciones hipotécticas o hipereutécticas. Y mientras que los aceros, las fundiciones, en este caso está, perdón, hipeutectoide e hipereutectoide. Eso es para los aceros. Y para las fundiciones, hipoutéctica e hipereutéctica. ¿Está bien? Entonces, establecida a través del punto de la reacción eutéctica, que es este punto que nosotros tenemos allí. De allí podríamos establecer, en realidad, los materiales. Por supuesto, tenemos las zonas, las zonas establecidas por, en este caso, la parte que corresponde a lo que corresponde a este elemento que nosotros llamamos cementita, y la cementita, por supuesto, la podemos encontrar desde 2100 grados centígrados hasta 32 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Entonces, pero en las regiones, un ejemplo de esta zona, por debajo del punto eutectoide, donde conseguimos de este lado, que es el acero alfa, que es la ferrita, y por supuesto, y de este lado que está la cementita. Habíamos dicho que podíamos conseguir otros compuestos intermetálicos, como son la perlita y la ledeburita, que nosotros teníamos acá. Y por supuesto, en esta zona es que nosotros podemos conseguir ¿cómo se llaman? Esos tipos de compuestos. Por encima, en este caso, de hierro gamma, que nosotros llamamos austenita, por supuesto, vamos a obtener también la combinación de la cementita y austenita, pero también de la ledeburita y por supuesto, lo que nosotros podemos obtener. A este hierro gamma, en realidad, ese hierro gamma es ferrita, ¿está bien? Quiere decir que alfa es ferrita y delta, perdón, alfa y delta son ferrita, que por supuesto van a establecerse de acuerdo a los rangos establecidos. Como ven, la ferrita es muy pequeña, por debajo que nosotros tenemos a 900 grados centígrados, aproximadamente es del 0,08%, y por encima, arriba, a 1400 a 1540 y tanto, entonces también tendríamos esa ferrita. Ok, entonces establecimos como las reacciones, la reacción peritéctica, la reacción
en este caso eutéctica, y la reacción eutectoide. Por supuesto, como le habíamos dicho, aquí tenemos el hierro alfa, que es lo que nosotros llamamos la ferrita, y el hierro gamma, que nosotros llamamos austenita. El delta también es ferrita, pero es una transformación alotrópica que nosotros establecemos dentro de él, ¿no? Dentro de ese cambio de temperatura. Ajá. También tendríamos lo que nosotros llamamos la perlita, cuando nosotros tenemos la reacción, en este caso, eutectoide, que aparece allí. Por lo tanto, la perlita puede aparecer en toda la zona, desde 0 hasta el 6.7% de carbono. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? La perlita. Y la ledeburita, que aparece después de los 723 grados centígrados, cuando tenemos la reacción eutéctica. Y por supuesto está en función de lo que nosotros llamamos la austenita, entre 723 y los 1000 y pico, perdón, hasta 1100 y pico de grados centígrados, ¿no? Y allí aparece la ledeburita, pero también aparece abajo, ¿no? Entonces, en las fundiciones, ¿está bien? Entonces quiere decir que allí aparece la ledeburita también cuando está por debajo de los 723, ¿ya? Ok, ya que estaría de 0 a 1100 y pico grados centígrados en la reacción eutectoide. Oja. También tendríamos la cementita, que habíamos dicho que aparece en toda esta zona que aparece aquí, y por debajo de esta zona que también está en las combinaciones de ferrita. ¿Está bien? Quiere decir que eso aparece cementita. Como ven, la cementita está como cementita hipoeutéctica e hipereutéctica, protectoide o preutectoide, como le quieran llamar. Ok. Entonces quiere decir que ahí tendríamos cementita preutectoide o preutectica, proeutéctica y preutectica, antes y después, del lado derecho y del lado izquierdo, del lado derecho y del lado izquierdo, o del lado izquierdo y del lado derecho. Ajá. Igualmente también tendríamos por debajo de ella, todo esto es cementita, ¿ya? Entonces, pero también tendríamos la perlita que se está combinando dentro de este material, y también tendríamos la ferrita. ¿Está bien? Quiere decir que si nosotros estamos de este lado, tendríamos perlitas más ferrita. Y si estamos de este lado, tendríamos perlita, ferrita y cementita. Y de este lado que nosotros tenemos acá, tendríamos austenita, y tendríamos lo que nosotros llamamos austenita, cementita. ¿Está bien? Entonces, y la ledeburita, se me había olvidado. ¿Está bien? Lo que nosotros habíamos obtenido. Y aquí también podemos tener ledeburita. Ok, entonces, quiere decir que aquí va a presentar lo que nosotros llamamos la ferrita. ¿Está bien? De este lado vamos a presentar la austenita, que es esta zona que nosotros vemos acá. Y esta zona pequeñita es la ferrita. Y arriba también tendríamos la ferrita, pero como le habíamos dicho, no nos interesa. Por acá tenemos la perlita, ¿está bien? Y de este lado tenemos la ledeburita, como habíamos compuesto, como compuesto intermetálico, que nosotros tenemos por debajo del punto eutectoide, tenemos la perlita, y por debajo del punto eutéctico tenemos la ledeburita. Ok, y la cementita, okay, lo que ya habíamos establecido anteriormente. Ok, la austenita. Las formas cristalográficas que nosotros podemos establecer dentro de la austenita, ya que el acero puede cambiar, en este caso, de formas cristalinas cuando incrementa su temperatura. Eso es lo que nosotros llamamos alotropía. Inmediatamente aparece la austenita. Ok, por lo tanto, así la podemos apreciar en el microscopio. Y por acá tenemos la ferrita. Habíamos dicho que la ferrita tiene una matriz blanca debido a la cantidad de hierro, carbono. La ferrita es muy dura, frágil, está bien, mientras la austenita es suave, dúctil, ¿está bien? ¿Por qué? Porque va a depender de la transformación alotrópica de las formas cristalográficas que nosotros estamos. O sea, cúbico de cuerpo centrado o cúbica de cara centrada, ¿está bien? Entonces, y del factor empaquetamiento que nosotros hacemos dentro de ella. El factor empaquetamiento está en función de la relación volumen de los átomos, por lo tanto sería volumen del átomo por el número de átomos sobre el volumen total de la celda cristalográfica. Y el número que nosotros vamos a llamar número
de átomos que pueda contener la celda cristalográfica. Como en este caso, este es de cuerpo centrado, la ferrita, por supuesto, apenas obtiene 2 átomos, mientras que la austenita puede obtener 4 átomos. Si nosotros colocamos esos 4 átomos dentro de, empaquetamos esos 4 átomos, por lo tanto tendríamos mayores densidades de carbono que establece dentro de la austenita. En cambio, la ferrita no, se empaqueta muy poco y por lo tanto es demasiado compacta, por lo tanto le da esas propiedades rigides que nosotros tenemos a esa ferrita. Ok, otra vez se colgó, 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 se colgó. Ay, vamos a esperar. ¿Me escuchan? Pregunta. Sí, profe. Sí, Aquí profe, estamos aquí vivos. Ok, vamos a esperar. No me ocurrió lo mismo que ayer. No nos hemos colgado. Vamos a esperar. Vamos cuando le dé la gana. No la voy a mover mucho porque si no se cuelga. Parece que hay un link. Aquí está tronando. Parece que va a llover. Entonces, ajá. Entonces tendríamos esas aleaciones. Ok. Aquí tendríamos la ferrita, como se ve, una matriz completamente blanca hacia a todos los lados. Ok. Y por acá tenemos la perlita, porque llamamos la perlita, ya habíamos dicho, por las zonas, en este caso, aperladas, que puedan establecer dentro de esa configuración cristalográfica, cuando nosotros lo vemos en el microscopio metalográfico. Ajá. O igualmente tiene, como hemos dicho, tiene ferrita, igualmente tiene cementita, ¿no? Entonces, y por lo tanto tendríamos la cementita, cuando tendríamos del lado izquierdo la cementita, la podemos apreciar como un material bastante cristalográfico debido a la cantidad de carbono excedente que tiene en ella. Ok, entonces, otros compuestos que podríamos tener sería la vainita, ¿está bien? Y la martensita, que era la que nosotros no queríamos. ¿Por qué? Porque es en este caso hierro saturado de carbono que produce elementos filosos, dureza, resistencia a los materiales que lo hacen quebradizo. Y mayormente se lo podemos conseguir después de las fundiciones o en este caso en los aceros. Si se precipita la martensita, por supuesto, me puede perjudicar las propiedades del acero. Ok, entonces aquí tenemos el diagrama de hidrocarbono en la zona que nos interesa, desde el punto eutectoide hacia abajo, ¿no? Y por supuesto, vamos a ver algo que se me pasó ayer. En este caso, vamos a hablar acerca de la ferrita y la austenita. ¿Está bien? Habíamos dicho que las ferritas vienen siendo duras, quebradizas, debido al excedente, primero debido a la cantidad, vamos a llamarlo, a la forma cristalográfica que ella puede establecer, que habíamos dicho cúbico de cuerpo centrado y por lo tanto la poca capacidad de mantener átomos dentro de su celda cristalográfica. Y la austenita, por lo contrario, es dúctil, blanda, tenaz. Tenaz es la capacidad que tienen los materiales para absorber energía. Entonces, por lo tanto, tiene un cúbico, en este caso, de cara centrada, que me permite, en este caso, alojar más, en este caso, átomos de carbono en sus intersticios. Al establecer eso, por supuesto, me va a dar esas propiedades. Y por arriba, que tendríamos la ferrita delta, que está de este lado. ¿Comprendieron? ¿Ya? Entonces quiere decir que aquí tendríamos ferrita, 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 pero la de arriba no me interesa. Entonces, ok, ellas ambas, por su alotropía, ellas pueden cambiar, en este caso, por cambios de temperatura, su estructura cristalográfica. A esta como cúbico de cuerpo centrado. Quiere decir que en el centro podemos alojar un átomo de carbono, mientras en los demás, un átomo de carbono, mientras los demás lo colocamos como átomos de hierro. Entonces quiere decir que me permite establecer ella, pero prácticamente, no, no, no son propiedades muy buenas, ¿ya? Entonces, ok. Por el tipo de reacción que nosotros tenemos, en este caso la reacción eutectoide y la reacción eutéctica, quiere decir que a mí me interesa
en este caso, el hierro alfa y el hierro gamma. ¿Está bien? Ya que por debajo del punto eutectico es que nosotros podemos hacer los cambios de fase presente dentro del material. Ok, la austenita que aparece allí. La austenita, por supuesto, tiene otro cambio de, en este caso, celda cristalográfica. En este caso pasa a cúbico de cara centrada. Aquí BCC, Body Central Cubic, ¿no? Y este FCC, Face Central Cubic, ¿no? O Cubic, o Face Cubic Central, no me acuerdo ni cómo es. Entonces, ¿cuál es? Lo cierto es, son, sí, vamos a llamarlo así, siglas en inglés, ¿está bien? Cúbica de cuerpo centrado o cúbica de cara centrada. Entonces, quiere decir que cada vez que nosotros pasamos una temperatura por acá en cualquier material, por supuesto, podemos establecer cambios de estructura cristalográfica dentro del material. Al pasar exactamente por esta zona, inmediatamente podemos establecer aquí la ferrita, aquí hay un cambio de ferrita más austenita y de pronto pasa por acá donde tendríamos austenita. Inmediatamente él cambia de fase presente, en este caso, perdón, cambia de estructura cristalina, cambia de cúbica de cuerpo centrado a cúbica de cara centrada. Si nosotros seguimos más arriba, más arriba, más arriba por acá, por supuesto, vuelve a cambiar a cúbica de cuerpo centrado. Y eso es lo que nosotros obtenemos. ¿Ya? Expresión montico. Profe, ahorita me vuelvo a conectar que el niño mío se cortó el piecito. Ya me vuelvo. Ajá, listo. Entonces ya habíamos dicho que él puede cambiar, si pasamos por aquí, por la zona de la ferrita, pasa de ferrita, que como he dicho, estructura cristalográfica, cúbico de cuerpo centrado, de pronto pasa a la austenítica, cúbica de cara centrada, y de pronto pasa a de nuevo la ferrita, que es cúbico de cuerpo centrado. Entonces, eso debido a la alotropía que tiene en este caso el acero, a cambio, en este caso, de estructuras cristalinas y en este caso, del empaquetamiento que nosotros tenemos de ese acero. El empaquetamiento a cómo colocamos esos átomos dentro de ella, dentro de esas celdas cristalográficas. Ok, entonces es una de las propiedades que tiene el acero cuando existe cambio de, en este caso, temperatura al pasar por ciertas zonas. Entonces, ok, el factor de empaquetamiento, por supuesto, va a depender de cada una de esas celdas cristalográficas. Un ejemplo, el factor de empaquetamiento en este caso de la ferrita, es del 68%. El factor de empaquetamiento es la cantidad de volumen que tiene los átomos dentro de la celda unitaria por el número de átomos sobre el volumen total de la celda unitaria. Entonces es de un 68%. Y apenas tiene 2 átomos por celda, mientras que el factor de empaquetamiento en este caso, de la austenita, no, de la austenita es el 72%. Por lo tanto, es mucho mayor, que es lo que le permite cambiar de propiedades al material. En este caso, propiedades dúctiles, blandas y tenaz, mientras que la ferrita es dura y quebradiza. Entonces, por eso es que no la utilizamos. Entonces, que la utilizamos de este lado.
entonces en los hipotectoides. Entonces quiere decir que ahí sería una ventaja en función de la cantidad de átomos que puede alojar dentro de la celda cristalográfica. Entre más átomos de carbono, por supuesto, cambia mejores las propiedades del material. Pero si mayor al 2%, ya ahí las propiedades para el acero ya no sirven. Por lo tanto, pasa a lo que nosotros llamamos fundición. Ok, fundición. Hay una cuestión donde nosotros tenemos una temperatura donde hay un cambio magnético en este caso, de la ferrita. En este caso, de 0 a 768 aproximadamente, hay una temperatura que en este caso la llamamos temperatura de Curie, debido al señor que en este caso lo descubrió, que vio que exactamente a ese cambio de temperatura hay un cambio magnético. O sea, ahí el hierro, por supuesto, tiene propiedades magnéticas y, por supuesto, por encima de ella pierde sus propiedades. Y al perder sus propiedades, ya el acero ya no es magnético. Pero inmediatamente que vuelve otra vez a bajar esa temperatura, vuelve a tener ese cambio de temperatura como propiedades magnéticas. Entonces, que es reversible. Ya. Entonces, con respecto a él. Entonces, y lo otro está con la alotropía. Ya la habíamos dicho acerca de la alotropía. Ok. Aquí tenemos el diagrama hierro-carbono, que habíamos dicho cómo nosotros podemos establecer los aceros. Los aceros hipoeutectoides o hipereutectoides, o las fundiciones hipoeutécticas o hipereutecticas. Pro o pre, depende de cómo nosotros lo hacemos. Si nosotros hallamos de este lado, habíamos dicho que de este lado está la ferrita, por lo tanto teníamos de este lado la cementita, y si nosotros vemos esta zona que está por debajo del punto eutectoide, tenemos que del lado izquierdo del punto eutectoide tendríamos ferrita eutectoide más perlita. Y del lado derecho tendríamos cementita preutectoide más perlita. Y por supuesto, debajo exactamente del punto eutectoide tendríamos la perlita. ¿Comprendieron? Entonces, que sería ferrita más cementita. Pero en realidad es una combinación de esas dos elementos. Pero tiene una particularidad, como es un compuesto intermetálico, tiene sus propias propiedades, ¿ya? Ok, entonces, si estamos del lado del punto eutectoide y por debajo de los 723 grados centígrados, tendríamos también de este lado, que sería del lado izquierdo, que sería la cementita proeutectoide más la cementita eutectica más la perlita. ¿Está bien? Entonces quiere decir que aquí tendríamos zonas bastante definidas, de acuerdo al tipo de formación cristalográfica que nosotros tenemos. Y por del lado derecho, ¿no?, del punto eutéctico y por abajo de los 723 grados centígrados, tendría la cementita proeutéctica, la cementita proutectoide y la cementita eutéctica más la perlita. Entonces son fases cristalográficas que nosotros podemos tener debajo de los 723 grados centígrados. Si alcanzamos los 1130, cuando aparece la otra reacción eutéctica, tenemos del lado izquierdo y del lado derecho. Como ve usted, aquí tenemos la austenita. Por lo tanto, aquí tendremos austenita más cementita, que es el hierro beta, ¿no? Preeutéctica o proeutectoide, y la ledeburita. Y de este lado tendríamos la cementita preeutéctica más la cementita protectoide, más la ledeburita. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que debajo de este punto eutectoide tendríamos la ledeburita. ¿Está bien? Entonces quiere decir que ahí tendríamos el elemento. Ahora, por encima del punto eutéctico, en realidad ya no es en este caso de interés para los metalurgistas, ya que nosotros lo que queremos es producir, en este caso, materiales sólidos para tener ciertas propiedades, ciertas características, ciertos usos, ciertas aplicaciones que nosotros tenemos. Pero de todas formas, igualito, tenemos austenita más líquido y cementita más líquido. ¿Vieron? Y por acá ferrita más líquido o ferrita más austenita. Pero no es son puntos de interés. ¿Ya? Ok. Aquí podemos apreciar en realidad ciertas condiciones que nosotros tenemos de él. Aquí tendríamos lo que nosotros llamamos la ferrita, en este caso, perdón, del punto eutectoide. Desde el punto eutectoide,
por supuesto, tendríamos la hipereutectoide o la hipoeutectoide. Si estamos del lado derecho, tenemos lo que no es el hipereutectoide. ¿Está bien? Ahí, por supuesto, tendríamos esta condición que nosotros llamamos las formas cristalográficas que se van a obtener. Los granos que nosotros vemos acá, bastante definidos, están compuestos por ferrita. La ferrita es la que está de esta zona, de este lado. Y como la cementita está de este lado, está con muy poco porcentaje, por supuesto, serían las líneas blancas en este caso, de los límites de grano que nosotros tenemos dentro de ella. ¿Vieron? Entonces, es una de las características cristalográficas que nosotros tenemos del lado hipereutectoide. Entonces, si estamos exactamente en el centro y por debajo del punto eutectoide, por supuesto, tendríamos láminas, en este caso, o hojuelas, como la quieren llamar, de ferritas y cementitas que se van combinando dentro de ella. Y por el lado hipoeutectoide, del lado izquierdo, por supuesto, tendríamos en este caso la ferrita, que son las zonas blancas que nosotros tenemos aquí, y la perlita que podríamos producir aquí, dentro de ella, más las láminas, en este caso, de ferrita que pueden establecerse. Más. Pregunta. Eso no lo dimos ayer, eso lo estamos dando hoy. Entonces, ok. Entonces, hay la clasificación de los aceros. Va a depender en realidad, de los elementos aliantes que nosotros le vamos a agregar a cada acero. Los elementos aliantes, por supuesto, van a determinar del cromo, vanadio, cobre, níquel, molibdeno, y otros aceros especiales que tienen cobalto, nubio. ¿Está bien? Entonces quiere decir que ahí tendríamos la clasificación de los aceros. La clasificación del acero, habíamos dicho que los dividimos en 4 tipos de acero. El acero al carbono, que esta categoría entra en la mayoría de los productos de los aceros, que a su vez se dividen en 3 subcategorías: bajo, medio, alto carbono. Para los perfiles estructurales se utilizan acero al carbono, acero de bajo carbono, ya que es altamente maleable y puede fabricarse en una gran variedad de formas y tamaños. Entonces tenemos eso. Tenemos los aceros con aleación. En este tipo de acero se agregan otros elementos como magnesio, fósforo, azufre, cobre, níquel, cromo, molibdeno, vanadio, cobalto, nubio. Estas adiciones brindan otras propiedades al material, como una mayor resistencia, soldabilidad o ductilidad. Depende, en este caso, la aplicación que nosotros vamos a hacer de esos aceros aliados. Los aceros inoxidables, también los habíamos hablado, es una aleación que consiste en un 10% o un 20% de cromo, además de níquel y molibdeno, lo que le da una excelente resistencia tanto a la corrosión como al desgaste. Y los aceros, en este caso para herramientas, en algunas de las aleaciones de acero se fabrican con la intención de aumentar su dureza, su durabilidad, su resistencia. Estos pueden contener tungsteno, molibdeno, cobalto, vanadio en distintas cantidades. Su principal uso es para la fabricación de herramientas de corte. ¿Vieron? Trabajo rudo, como dice allí. Los tipos de fundición. También habíamos hablado ayer acerca de los tipos de fundición. Hay 4 tipos de fundición principales, las cuales las vamos a llamar fundición blancas, maleables, grises y nodulares. Va a depender, en este caso, del 2 y tanto por ciento hasta el 6.7%. Entonces, en eso, por supuesto, tendríamos, de acuerdo a las zonas establecidas, que nosotros llamamos las austenitas y las ferritas. Entonces, acerca de las reacciones eutécticas y eutectoides que nosotros podemos obtener. Tenemos la fundición blanca, ¿no? Ya dijimos por qué la llamamos blanca, y sus aplicaciones en la demanda de industria minera, con la fabricación de elementos de excavación, molienda, así como parte de componentes y equipos de transporte de mezcla. Ella tiene un porcentaje de carbono que oscila entre el 1 y el 3%, el 3.6% de carbono. Y es cuando nosotros tenemos esa fundición, que es cuando aparece, en este caso, la ferrita dentro del material. Ok. Aquí tenemos la fundición blanca, ¿no? Como la podemos apreciar en su estructura cristalográfica, cuando ella solidifica.
Aquí los tipos de fundiciones, como son las fundiciones maleables, ¿no? La llamamos maleable porque se le hace un tratamiento térmico donde en realidad esa fundición se obtiene a partir de fundiciones blancas, las anteriores, aplicándole un tratamiento térmico. Por supuesto, al aplicarle tratamiento térmico, aparecen esos nódulos de grafito que nosotros vemos de allí, lo llaman roseta, ¿está bien? Así. Y las aplicaciones están en la industria acerca de, en la industria automovilística, se encuentra en engranajes, volantes, discos, frenos, bloques de motores, entre otros. A menudo se utilizan para piezas pequeñas que requieren buena resistencia a la tracción y capacidad de flexionarse sin romperse. Ok, entonces, pero las características de él es el grafito, que en este caso se precipita dentro de la estructura de la perlita. ¿Está bien? Entonces, ok, aquí tendríamos las rosetas que se ven de grafito alrededor de esas estructuras cristalográficas. Ok, y tenemos la fundición de tipo gris, que es un hierro fundido, o hierro colado, o hierro triturado, o más conocido como hierro gris. ¿Está bien? O fundición gris. Es un tipo de aleación cuyo tipo más común es el conocido entre el hierro gris. Oscila entre el 2% de carbono, o sea, bastante elevado, ¿no? La composición típica para obtener la microestructura grafítica es de 2.5 a 4% con carbono del 1 al 3%, ¿no? Entonces, esto significa que ayuda a precipitarse el grafito desde el carburo de hierro, ¿no? O sea, la cementita. Tiene aplicaciones como la fabricación de bancadas, máquinas, bloques, motores, piezas para herrería, entre otros. Y aquí tendríamos en este caso las hojuelas, como le llaman ellos, grafitadas que nosotros tenemos de los materiales. De la cementita. Ajá. Las fundiciones nodulares. Las fundiciones nodulares, en este caso, esta fundición es una fundición bastante dúctil. Se le conoce como el nombre de fundiciones esferoidales, debido a que aparecen como unas pequeñas esferas dentro de ella, porque de esferas no tiene nada. Constituye un tipo de fundiciones que viene fabricándose desde 1943. ¿No? Esto se consigue mediante la adición de pequeñas cantidades de magnesio al 0,06%, y por supuesto otros elementos aleantes. Ajá, sus aplicaciones son variadas, ¿ya? Se emplean aplicaciones críticas como sistema de transmisión. Ok, y por supuesto aquí tendríamos esas formas nodulares que nosotros presentamos dentro de esos tipos de fundición. Aquí tenemos las aplicaciones que nosotros tenemos de las fundiciones blancas y las fundiciones maleables. La mayoría, las fundiciones maleables, por supuesto, son fundiciones que se fabrican, se funden a través de molde, y una vez que se funden a través de molde, por supuesto, se mecanizan. Las otras son iguales, se mecanizan también, pero por supuesto tienen un trabajo un poco más pesado. Ok, tenemos los tipos de fundiciones como son las fundiciones, en este caso las nodulares, y las fundiciones, se me olvidó corregirlo. Se me olvidó corregirlo. Bueno, y las fundiciones grises, ¿está bien? Entonces, acerca de ellos. Y sus aplicaciones, ¿vieron? Cada uno de ellos, como la fundición gris, que lo utilizamos para block, y las fundiciones nodulares, que los utilizamos para elementos de transmisión. Eso fue todo lo que vimos ayer. Bueno, y un poquito más, un poco más, como un 25% más, que se me olvidó darlo. Entonces, hasta allí es lo que hicimos el repaso de la clase de ayer, que le dijimos que se las iba a dar. Ajá, pregunta, Andrés. Jesús Correa, pregunta. No hay pregunta. No, bueno, profe, me pregunto. Aquí voy a detener la grabación para volver a hacer otra nueva grabación. Detener la grabación para acá. Detener.